Ok, entonces el día de ayer, en el primer intento de esta clase, les comentaba que habíamos visto toda la parte de demanda, donde construimos el mundo, los objetos y los agentes que están en ese mundo. Hablamos de las preferencias, cómo esas preferencias se expresan a través de ciertos niveles de utilidad y cómo distintas combinaciones de bienes me pueden dar ese mismo nivel de utilidad, y eso es lo que yo ubico en las curvas de indiferencia. Hicimos análisis de los cambios en los presupuestos y también de los cambios de precios y en las cantidades. Cuando analizamos estos cambios de precios y cantidades, pues pudimos construir la curva de demanda y pues entender cuál es la característica de esa curva de demanda a nivel individual. Lo mismo se hace a nivel poblacional, ¿no? Entonces, bueno, con esto tenemos una base para verlo desde lo que la gente está necesitando, y ahora vamos a trabajar con la parte de producción y costos, donde nos paramos del otro lado y vemos la gente que está ofertando. Una vez que veamos demanda y oferta, nuevamente como hablábamos ayer, pues veremos los procesos de mercado y de distribución. Ok, entonces vamos a hablar de la función de producción de la tecnología, la tasa marginal de sustitución tecnológica, las restricciones de tiempo, qué significan los costos y cómo esto tiene que ver con los procesos de elección, y las curvas de costos de largo y corto plazo. Algunos conceptos base son el de costo de oportunidad, que es este costo en el cual tenemos que incurrir cuando tomamos una decisión para saber si vamos a realizar una actividad o vamos a preferir realizar otra. Esta primera evaluación consiste en que podamos de alguna forma balancear cuánto esfuerzo, cuánto recurso, cuánta energía, cuánto tengo yo que invertir para hacer algo, y qué otras cosas pudiera estar haciendo yo con esa misma inversión. Si lo que yo voy a hacer es tal que me da un beneficio que llega a ese mismo nivel, pues bueno, yo podría tomar la decisión de llevarlo adelante, ¿no? De hecho, eso es lo que yo haría, y si lo hago, estaría en el caso de un beneficio ordinario, que es suficiente para cubrir ese costo de oportunidad. Si a mí el hecho de tomar la decisión de comprar una naranja en lugar de comprar una manzana, y el beneficio que me va a dar, ¿no?, es suficiente por comer manzana en lugar de naranja, entonces, bueno, pues sí, yo compro la manzana. Si no, si el beneficio yo no siento que sea suficiente y que estoy pagando más por una cosa que pudiera haber sido otra, pues no vale la pena. Y entonces, pues, como la naranja, que tienden a ser más baratas, ¿no? Es un primer nivel de evaluación. Hay casos en los que incluso esto puede ser todavía, el beneficio que se obtiene es todavía mayor a ese costo de oportunidad por realizar la otra acción, y entonces ahí estoy en el caso de un beneficio extraordinario. La tecnología tiene mucho que ver con los costos. La tecnología tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Y particularmente acá, en esta visión de economía, que acá me refiero a la MEGI, ¿no?, a la maestría en que ustedes están aspirando. Tenemos una visión de la tecnología bastante compleja y mucho más, si se quiere, detallada, informada, y también que tiene como más aspectos que vinculan con la realidad que otras consideraciones de tecnología, como por ejemplo la que se ve en la economía neoclásica. Yo tengo esta opinión porque en la economía neoclásica la tecnología es solo la transformación de recursos y es una restricción del proceso de producción. Pero la tecnología realmente es muchísimo más que eso. Es la articulación de mucho conocimiento que se ha dado a través de la investigación, a través de la propia experiencia, a través de estar en continuo contacto, interactuando con otras personas, con otros ambientes, y que al final pues se sintetiza en algunos aparatos que nos ayudan a resolver problemas o a generar oportunidades. Sin embargo, esa visión más compleja de la tecnología no es la que se ve acá. Acá es simplemente la manera en que se transforma un insumo en un producto, y se configura como una restricción al proceso de producción, porque bueno, claro, a mí me encantaría que poder utilizar el 100% de la naranja para hacer el jugo, pero de momento no puedo hacer eso porque
no tengo la tecnología para extraerlo todo completamente, sino solamente el jugo de la parte como más, como la más líquida, digamos, y entonces, bueno, de momento me quedo con eso. Pero ojalá yo pudiera también procesar parte de la pulpa, etcétera. Y luego, sí, ahora han venido saliendo aparatos que procesan muchísimo más. Ya están, por ejemplo, los extractores de jugo que dejan básicamente la fibra absolutamente insoluble, la cosa así más dura, es lo que te dejan en el recipiente, pero eso no estaba disponible hace 10 años. Entonces, ponte, si hace 10 años eso no estaba disponible, o hace, no sé, 100 años eso no estaba disponible, ahora la tecnología relaja esa restricción, me permite extraer todo de la naranja, y entonces tengo un mayor nivel de eficiencia. Hasta ahí lo configura. Ustedes, ojalá todo el mundo pudiera entrar a la maestría, seríamos nosotros personas muy felices. Y si así fuese, pues se darán cuenta de que tenemos una edición más compleja que esto. De momento la vamos a dejar nada más hasta acá. Esa tecnología tiene una función o una participación muy importante en esta función de producción. ¿Qué es una función de producción? Es la máxima cantidad de producto que se puede obtener combinando insumos o factores de producción. También esto viene con ciertos supuestos asociados. Por ejemplo, todo producto requiere insumos. Esto también viene con aquello de no hay almuerzo gratis que ya hemos conversado. Hay no reversibilidad, es decir, yo puedo de la naranja extraer el jugo, pero yo no puedo del jugo con su residuo, digamos, con la cáscara y con esto que deja el extractor de jugo. Si yo junto todo eso, yo no puedo volver atrás y hacer una naranja, ¿no? Esto, bueno, realmente también es cada vez más debatible porque ahora como tenemos muchísimos procesos digitales, incluso es posible cierta reversibilidad. Y eso también forma parte, o sea, se podría analizar desde una función de producción. Pero digamos que en el caso más general, se tratan como no reversibles. Los insumos pueden ser desechados libremente y esto también tiene muchísimas implicaciones, sobre todo con la ecología, pero en parte yo sí creo que una buena corresponsabilidad de toda la crisis ambiental es pensar esto, que yo puedo generar y desechar libremente y no necesariamente hacerme cargo de todo lo que implica. Por supuesto que hay regulaciones que te obligan a que te hagas cargo de tus desechos, pero sin embargo, y eso está debatido, esas regulaciones no son suficientes como para garantizar que incorporemos al medio ambiente dentro de nuestras funciones de producción y que de hecho supeditemos las funciones de producción a lo que sucede en el medio ambiente. Eso es pues todo un tema que pues tenemos que resolver, ¿no? Y bueno, ya afortunadamente incluso más allá de la economía de la innovación, hay varias líneas que están retomando esta consideración ambiental dentro de los procesos económicos y sociales en general. Pero de momento la vamos a considerar como desechos que pueden pues, aparecer y simplemente despacharse. Tienen propiedad aditiva, de divisibilidad y de convexidad. Esto es muy coherente con las propiedades de los bienes que estuvimos viendo en la clase anterior. Es una función, en tanto, pues yo meto dos insumos y obtengo un producto. Y aquí es la definición de función que también utilizamos en matemáticas. ¿Alguien me puede decir la definición de función en matemáticas? ¿Quién se la avienta? A ver. Se encendió un micrófono. ¿Quién fue? Me parece que dice que para todo valor de X corresponde un valor de Y. Exacto. O bueno, de la variable independiente hay solo un valor para la dependiente. Exacto. Un valor y solo un valor. Corresponde un valor y solo un valor. Porque yo puedo tener un valor también, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo clásico de lo que no es función, aquí tengo X y aquí tengo Y. Y, por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, ¿esto es función de X en Y? ¿Sí o no? Sí. Es una función Es función, ¿no? cuadrática. Bueno, si yo lo hubiese hecho bien,
Sería una función cuadrática, ¿no? O sea, si estuviese bien hecho, lo hice con la mano. Ok. ¿Y esto es función? No, ¿Por qué? no. Porque para un solo valor de X puede tomar valores, dos valores. Exactamente. Aquí yo tengo un valor, aquí en X1 me paro y me doy cuenta de que X1 tiene aquí un valor que es Y1 y aquí tiene un valor que es menos Y1 si este círculo es perfecto, ¿no? Pero ustedes ahí usen su imaginación duramente para imaginarse que esto es un círculo perfecto. Eso Manuel sabe. Pero como tiene, para el mismo valor X1, responden dos valores de Y, entonces, pues no es función. En el caso anterior, pues sí lo era. Ahí voy. Bueno, entonces, la función de producción, dice que está en pausa mi función de compartir pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, sí, no estamos bien. Ok, bueno. Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener son dos insumos, pero para esos dos insumos yo voy a tener solamente un valor de producto. Entonces, es una función en ese sentido, ¿no? Digo, voy a tener isocuantas que van a funcionar también como las curvas de indiferencia, ya lo vamos a ver. Pero la isocuanta es una función, en tanto yo puedo determinar para cada combinación el valor que voy a tener, ¿no? Ok, justo, aquí están las isocuantas, que son distintas combinaciones de insumos para obtener el mismo nivel de producto. Entonces yo voy a poder obtener el mismo nivel de producto tal cual como es en la misma lógica que trabajan las curvas de indiferencia. Pero siempre voy a poder determinar... Profesor, disculpe, creo que sí, ahora sí está en pausa su Sí, ¿verdad? compartir porque Está todavía cambió la de de atrás. lámina, ¿no? Sí. Ok. Entonces vuelvo a compartir. Gracias por avisar. Y ahora sí. Gracias. A ti. Aquí justo, como les venía diciendo, se dan cuenta que tienen la misma forma de las curvas de indiferencia. Se parecen mucho. También tienen las mismas propiedades de convexidad, etc. Y entonces aquí sí estoy frente a una función, porque si se dan cuenta, para un valor de x1, siempre voy a tener sobre la misma isocuanta un mismo valor, un valor único para y1. Y entonces esto sí es una función. Y aquí voy a tener pues otro, ¿no? Para llegar a este, que sería y2 y x2. Las isocuantas funcionan de la misma lógica en la que funcionan las curvas de indiferencia. Y lo que dicen es, voy a combinar dos insumos para la producción, ¿no? Dos factores de producción. Y los factores que principalmente se utilizan es el capital, entendido como todas las máquinas y todas las cosas que son externas a la mano de obra, y la mano de obra, el trabajo, que es todo lo que está incorporado en las personas. Luego, bueno, por ejemplo, hay conceptos de capital humano, que lo que intentan explicar es, bueno, una persona que tiene, todos tienen, bueno, la mayoría de las personas tienen dos manos, dos brazos, dos piernas, en fin. Y entonces pueden realizar ciertos trabajos. ¿Qué es lo que diferencia que una persona pueda hacer un trabajo más complejo que otro? Pues que tiene capital humano. Y ese capital humano lo logran a través de la educación, de la experiencia, de la formación, de la creatividad, etc. Sin embargo, pues bueno, es una cosa que está muy vinculado al quehacer de una persona. Ahora, como aquí trabajamos con los agentes que recuerdan, los configuramos como robotcitos, pues bueno, se intenta decir que de alguna forma pues el robot es una cosa muy estándar y que yo le puedo meter distintos software que es a través de la educación para que esto trabaje, ¿no? Y por tanto pues lo puede extraer. Pero en general estas son las dos primeras. El otro factor de producción que tiende a ser importante es la tierra. Cada vez como factor de producción sigue siendo importante, pero ha disminuido en su importancia con la aparición de actividades que son más complejas e intensivas en conocimiento. Pero bueno, se siguen considerando. Combinando este trabajo con este capital, pues yo puedo llegar a ciertos niveles de producción. Y yo puedo tener distintas combinaciones de capital y de trabajo que me lleven a distintos niveles de producción.
O sea, por ejemplo, yo podría o bien tener una persona con 2 exprimidores para para producir jugo de naranja, o podría tener a una persona, perdón, podría tener a 2 personas exprimiendo las naranjas con las manos. En ambos casos es posible que yo tenga la misma cantidad de jugo en la misma cantidad de tiempo. Y que por tanto, haciendo esta combinación entre capital y trabajo, pueda llegar a los mismos niveles, pero distinta, porque en una combino dos de capital con una de trabajo, cuando es una persona con 2 exprimidores, y en la otra combino 2 de trabajo con 0 de capital, cuando son las personas exprimiendo con la mano. Claro, estos casos extremos tienden a no suceder, pero yo los utilizo solamente para ejemplificar cómo funcionan las isocuantas. Ok. Así como teníamos una tasa marginal de sustitución cuando estábamos trabajando con 2 bienes, para entender qué tan fácil es cambiar de un bien a otro mientras me mantengo dentro del mismo nivel de producción, yo también puedo plantear tasas marginales de sustitución para el mismo nivel de utilidad del caso anterior. Ahora las puedo pensar para los factores de producción. Entonces, supongamos que yo voy a mantener fijo un factor, por ejemplo el capital, y voy a seguir trabajando con los 2 exprimidores de jugo. Y voy a cambiar el trabajo. Y entonces, en lugar de tener una persona exprimiendo 2 o utilizando 2 exprimidores, voy a tener 2 personas utilizando 2 exprimidores. Yo esperaría que por el hecho de que sean 2 personas, cada una con un exprimidor, se pudiera aumentar, así sea un poquito, la producción de jugo de naranja. Y eso es lo que pasa cuando yo mantengo el mismo nivel de capital y aumento el nivel de trabajo. Eso se ejemplifica acá. Si yo tengo esta isocuanta donde produzco todas estas combinaciones entre capital y trabajo, me dan una producción de 4 litros de jugo de naranja, digamos. Ahora, esto funciona, supongamos que aquí yo tengo mis 2 exprimidores y aquí tengo un 1 en lugar de un 9, ¿no? Para ser coherente con el ejemplo. Si yo introduzco una persona más y ahora no es 1, sino son 2 en lugar de 11, pues yo esperaría que con esos mismos 2 exprimidores yo estuviese en una situación distinta y por tanto ahora estuviese en esta situación produciendo 7 litros de jugo, por ejemplo. Si yo mantengo un factor e incremento el otro, me voy a saltar de isocuanta y voy a incrementar, por tanto, el valor del producto. Voy a pasar de 4 a 7, como lo estoy viendo ahora. ¿Qué pasa si yo no quiero incrementar el producto, sino lo que quiero es mantener la misma producción, pero cambiar la composición de trabajo y capital? Como les decía, en lugar de tener 2 exprimidores y una persona, pues cambio a tener ningún exprimidor y 2 personas. Si yo hago eso, yo estaría cambiando la combinación de factores para mantener un mismo nivel de producto. Voy a seguir produciendo lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de tener 2 exprimidores y una persona, son 2 personas exprimiendo con las manos. En ese caso, ya yo no estoy en la tasa marginal de un factor que me muestra el cambio de producto, sino en la tasa marginal de sustitución técnica, que es esta sustitución entre la combinación 1 y la combinación 2 para mantenerme en el mismo nivel. Y sería, por ejemplo, lo que pasa aquí en esta curva donde tengo el 7, ¿no? Porque eso yo lo puedo lograr teniendo 3 de capital, o en esta gráfica 9 de trabajo, o la puedo tener también teniendo 2 de capital y 11 de trabajo. Porque si se fijan, ambos llegan aquí a estos puntos que están sobre la isocuanta del número 7. Entonces, cuando yo me muevo sobre la misma curva, estoy en el caso de la tasa marginal de sustitución técnica. Y cuando yo me muevo entre curvas, por ejemplo, cuando paso de acá a acá,
estoy en la tasa marginal de un factor. Esto es importante porque nos ayuda a entender bien cómo son nuestros procesos de producción. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, bueno, nada más una pregunta. ¿Sería entonces en este caso, para este ejemplo serían directamente proporcionales, ¿no? O sea, si se cambia uno, el otro tendrá que, bueno, en este caso disminuir también, ¿no? Pero se mantendría al final el mismo valor. Para la O tasa podría, marginal de sustitución Ujú. técnica, sí. Pero ya bueno, para el factor de cambio, ahí ya teníamos otra cosa, ¿no? Exactamente. Para el factor de cambio, como realmente lo que estás haciendo, porque eso es lo que pasa en la tasa marginal de sustitución técnica, lo que acabas de decir. Si yo quiero el mismo producto, pues bueno, tengo que bajarle a uno y subirle a otro, ¿no? Como el ejemplo, ¿no? Tengo dos de capital y una de trabajo, quiero el mismo producto, pues bajo capital y aumento trabajo. Estaba antes así y ahora quedó así, pero produzco lo mismo. Eso es en el caso de la tasa marginal de sustitución. Sustituyo una unidad, tantas unidades de trabajo por tantas unidades de capital. Ahora, en el factor no. En el factor yo mantengo un factor de producción, es decir, los dos exprimidores, y aumento, además, estaba aquí, y aumento, además, la cantidad de trabajo. Entonces, como ya no estoy haciendo una sustitución como antes, sino que estoy aumentando, eso significa que voy a tener un aumento en el producto. Y hasta aquí todavía no tenemos como la variable en este caso del costo. En este No. caso sería como el costo de oportunidad, ¿no? Yo lo veo, bueno, lo veo así, de que, por ejemplo, si me sale más barato comprar más maquinaria o contratar más gente, hasta aquí todavía no vemos, no influye tanto todavía. No, de momento yo estoy viendo qué pasa. Y ya luego para tomar la decisión de lo que voy a hacer, sí ya tengo que considerar los costos. Y por eso vamos a ver los costos más adelante. Porque justo es eso, lo que te estás planteando, Vladimir, es justo lo que sucede, que uno, pues bueno, necesita entender, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago una cosa y decido trabajar con cierta combinación o con otra? ¿Qué pasa si incremento? Y luego, pues claro, ¿cuánto me cuesta? En función también de cuánto me quieren pagar. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que poner en el mismo análisis para tomar una decisión y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí, La gracias. función, sí, con gusto. La función de producción realmente no es una función, o esto que nosotros estamos viendo acá, de estas distintas curvas que están acá, pareciera que son como curvas distintas, ¿no? O que no están relacionadas, pero eso no es cierto. La verdad es que la función de producción es una función tridimensional, donde yo tengo dos factores, o dos variables que son de entrada, que es la de capital y la de trabajo, la de capital y la de trabajo, y hacia arriba yo podría graficar los distintos niveles de producto, que es el output. ¿Qué pasa? Cuando yo hago la proyección en en un plano, perdón, esta figura tridimensional es como si yo estuviese tomando una cáscara y la estuviese rebanando en el centro, ¿no? No tengo nada para hacerlo. Pero si uno toma una cáscara y la rebana en el centro, algo que, imagínense un cascarón vacío, y que lo van cortando, finito, 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 ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Va a generar, cuando ustedes lo proyectan, una serie de líneas en el piso, ¿no? En la parte de abajo. La verdad es que esta es una de las cosas que yo no, que me cuesta tanto de las clases virtuales, porque normalmente yo llevo cristales y hago las proyecciones con luz, que uno lo ve muchísimo más fácil aquí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si ustedes imagínense una campana, así tal cual, que ustedes comiencen a hacerle cortes y la proyectan sobre un pizarrón. Yo esto literal, así físicamente lo hago en clases cuando puedo. No es el caso ahora. Pero esta campana es exactamente lo mismo que está acá, es una proyección en el plano. A la gente que les gusta la mate, que lamentablemente no fue la mayoría del curso, pero van a estar muy familiarizados y familiarizadas con el asunto de las proyecciones en los planos.
pero decirles que realmente la función de producción es como una campana, como se muestra acá, ¿no? Y que lo que vemos aquí, las isocuantas, son proyecciones de esa campana en el plano. Ok. La tecnología tiene una función súper importante dentro de los procesos de producción, incluso en esta visión, que de nuevo nosotros criticaremos amplísimamente en la maestría. Y lo que nos determina la tecnología dentro de esta visión son los rendimientos de escala. Los rendimientos de escala tienen que ver con estas posibilidades que yo tengo de combinar los factores para obtener ciertas cantidades de producto. Y esa combinación, esa posibilidad de combinación, lo que plantea la economía neoclásica es que está determinada por la tecnología. Los rendimientos de escala pueden ser constantes, crecientes o decrecientes. Estos rendimientos de escala lo que me dicen es, ¿qué pasa cuando yo aumento los factores de producción? ¿Realmente logro obtener la misma cantidad o el mismo porcentaje de aumento del producto o no? Hay tres situaciones. Una, donde efectivamente si yo duplico los factores de producción, es decir, duplico la cantidad de capital, duplico la cantidad de trabajo, obtengo el doble del producto. Eso significa que yo duplico y se me duplica el producto, por tanto es todo coherente. En la misma medida en que aumenté, en la misma medida se aumentó el producto. Y eso significa un rendimiento de escala constante. A medida que yo aumento, logro un aumento igual o proporcional. Ese es el caso A, ¿no? Como ven, los productos de 4 a 8. Para yo producir 4, yo utilizo acá, yo utilizo 2 de capital y 3 de producto. ¿Qué pasa si yo utilizo el doble? 4 de capital y 6 de producto. Estoy en este caso. ¿Y qué le pasa al producto? Pasa de 4 a 8. Se duplica también. Entonces, dupliqué los productos, los factores, y se me duplicó el producto. Es constante. ¿Qué pasa en el otro caso? En el que yo puedo duplicar el producto, pero lo que duplicar los factores, pero lo que voy a obtener no es el doble. Por un lado, tenemos este ejemplo acá, donde tenemos 1 de capital y 6 de trabajo, y produzco 4. Y ahora duplico los factores. Tengo 2 de capital y 12 de trabajo. Y obtengo 10. El producto no se duplicó, se multiplicó por 2.25, ¿no? Me parece. Para llegar a 10. O sea, fue más del doble. Yo dupliqué y obtuve más producto de lo que dupliqué. Porque yo esperaría, como en el caso anterior, que si yo duplico de 2 de la combinación 1, 6, la duplico a la combinación 2, 12, pues yo en lugar de tener 4 tenga 8. Pero no, realmente tengo 10. Y entonces, como tengo más de lo que dupliqué, estoy en el caso creciente. Y finalmente, el otro caso es donde yo duplico o multiplico los factores, pero obtengo un rendimiento menor a esa multiplicación. Como este caso que está acá, donde yo tengo 1 de capital, bueno, vamos a otro color. Tengo 1 de capital y 6 de trabajo, duplico y tengo 2 de capital y 12 de trabajo, pero en lugar de obtener el doble, obtengo 6. Yo esperaría al menos obtener 8, como fue en este caso, idealmente obtener más producto, pero no, obtengo 6. Y en ese caso, estoy en el caso decreciente. Voy a utilizar otro color para acá, para reconstruir el ejemplo, y que queden marcados con los colores. Constante, yo duplico o multiplico por la cantidad que sea, y por esa misma cantidad se multiplica el producto. Crecientes, yo multiplico y obtengo un producto multiplicado por una cantidad mayor a la que utilicé para hacer crecer la función de producción. Y decreciente, cuando yo multiplico y obtengo una cantidad menor al factor que utilicé para multiplicar.
son los 3 casos. ¿Qué determina? Pues la eficiencia de las tecnologías, ¿no? Digamos que en este caso, en el caso 1, yo tengo una tecnología que se supone que es como más normal para el estándar de lo que tengo. En el caso 2, tengo una tecnología que es muchísimo más eficiente de lo que estaría esperando. Y en el caso 3, tengo una tecnología que es menos eficiente. Y eso es más o menos lo que configura este tipo de rendimientos de escala, ¿no? La elasticidad de la sustitución habla sobre la facilidad para intercambiar factores dado un mismo nivel de producto. Y es una medida de elasticidad, tal cual como habíamos visto la elasticidad anteriormente en la demanda, que me permite ver los porcentajes de cambio. ¿Qué tanto cambia un producto cuando realizo un cambio en algunos de sus factores? Todas estas cosas, ¿por qué son importantes? Bueno, porque me ayudan a tomar decisiones, tal cual como decía Vladimir, para saber qué voy a hacer en función de lo que me cuesta, de qué tecnología voy a considerar, etc., ¿no? Pero miren, en buena parte, la visión neoclásica pues toma hasta acá el asunto de la tecnología. Y de alguna forma, bueno, una crítica típica es esto del maná del cielo, que pareciera que la tecnología sucede, pasa de alguna forma, pero no se ve como un proceso endógeno al propio proceso empresarial. Y eso es una de las principales cosas que nosotros discutimos. El tiempo, como yo les contaba en la clase pasada, que aquí cuando Hesser me parece que planteaba lo del ceteris paribus, que era esto de, bueno, si todo se mantiene igual, entonces este análisis sí sirve. Y cuando él hacía ese planteamiento, yo le recordaba que la verdad es que aunque hay análisis que sí son dinámicos y que meten variables en el tiempo, en general hay como una base en la visión neoclásica de que esto es más estático, ¿no? Que es como una serie de eventos sucesivos, más que una película donde uno ve un movimiento continuo, por decirlo de alguna forma. Eso hace que el tiempo en economía neoclásica se reconfigure y que no se utilice como una medida realmente de cantidad de horas, de segundos, de minutos, sino que se utilice como una visión de hasta dónde puedo yo tomar decisiones. Entonces, nosotros podríamos, para entender bien esta limitante del tiempo, empezar por definir que tengo 2 posibilidades con los factores. Yo puedo tener un factor fijo y el otro variable, o puedo tener ambos factores variables. Que realmente veremos más adelante que cuando ambos factores son variables, lo que se hace es que se configura uno fijo a distintos niveles y el otro como que lo va siguiendo, ¿no? Eso lo veremos con las curvas de costos. Pero esta visión en la que ya realmente el tiempo depende de lo que yo pueda decidir, reconfigura lo que es la dimensión temporal. Y ya no la asocia necesariamente a minutos, a segundos, a horas, sino a la posibilidad que yo tengo de variar esos factores. Si yo no puedo variar ningún factor, estoy en el caso inmediato. Y ni modo, me tengo que quedar con lo que hay, con la gente que hay, con los aparatos que hay. Si yo tengo la posibilidad de cambiar uno de esos 2 factores, bien sea capital o trabajo, ya estoy en el corto plazo. Porque tengo una restricción que me impide decidir sobre ambos factores, solamente puedo decidir sobre uno de ellos. El otro se tiene que quedar tal cual como está. Eso es el corto plazo. Como ven, el corto plazo no tiene nada que ver con la cantidad de horas, de tiempo, de segundos, solo tiene que ver con estos factores y si los puedo cambiar o no. Y si estoy en un caso en el que puedo cambiar tanto el capital como el trabajo, entonces estoy en un largo plazo. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que yo puedo tener cortos plazos que son de 4 años y puedo tener un largo plazo que son de 3 días. Porque la verdad es que el corto plazo no depende de que yo esté toda la vida o que esté 5 minutos. Depende de si yo puedo cambiar o no los factores. Esto es muy necesario justo por lo que decía Hesser también, que es que el análisis económico se basa en función de las condiciones que tengo ahora actualmente en este momento para la neoclásica y tiende a desconsiderar pues los procesos que se dan de una forma más distribuidas en el tiempo. Pero de nuevo, corto plazo puede ser 2 años y un largo plazo pueden ser 10 minutos. Por ejemplo,
si yo estoy con el asunto de los exprimidores y las personas, o sea, ¿qué me cuesta a mí ir a comprar un exprimidor más a alguna tienda? ¿No? Y contratar a una persona para exprimir naranjas no necesariamente es tan complicado. Entonces, yo podría estar en un corto plazo hoy, donde tengo los 2 exprimidores y una persona, y mañana ya poder incorporar una persona más. Y entonces, aunque tengo los mismos 2 exprimidores, contrato 2 personas. Como el capital, que son los exprimidores, se quedó fijo y subimos una persona nada más, pues en ese caso, al día siguiente, yo estaría todavía en un corto plazo. Pero ¿qué pasa si además el día siguiente yo voy y compro un exprimidor más en cualquier tienda? Ya tendría 3 exprimidores y 2 personas. Ahí cambié tanto el capital como el trabajo y fue un día. Ya estoy en un largo plazo. Hice cambios en los 2 factores. ¿Y qué pasa si realmente yo estoy en una empresa de biotecnología con personas súper especializadas y muy avanzadas y compro nuevos equipos, ¿no? ¿Es fácil contratar a un biotecnólogo, a una biotecnóloga de la noche a la mañana? No lo es tanto, no hay tantas personas con esa formación en el país. Y eso puede significar que aunque yo haya cambiado el capital e incorporado un nuevo equipo, para poder incorporar una persona, a mí me tome 6 meses de entrevistas, conseguir el perfil adecuado, etc. Y si ese es el caso, entonces yo tengo un corto plazo que son 6 meses. Durante todos esos 6 meses yo estaré en el corto plazo porque lo único que habré podido hacer es incrementar la cantidad de equipos físicos, de aparatos, pero no la cantidad de personas que participen utilizando esos aparatos. Entonces, como ven, se rompe esta noción normal que nosotros tenemos del tiempo y se reconfigura en función de la posibilidad que tenemos de tomar decisiones sobre los factores de producción. ¿Esto es claro? ¿O más o menos claro? Sí, todo bien. Ok. Por eso yo puedo tener Sí, funciones... gracias. Buenísimo, Brenda. Por eso puedo tener funciones de producción de corto plazo y funciones de producción de largo plazo. Justo por eso. Con todo esto, yo puedo determinar pues cuáles son mis curvas totales de producto, ¿no? Considerando que yo las puedo hacer manteniendo un factor fijo, como por ejemplo el capital, que por cierto en la mayoría de los ejemplos el capital es el que se toma como el factor fijo, ojalá eso dejara de ser así, pero en general sí, es así. Pues bueno, ese capital fijo me permite evaluar cómo cambia el producto cuando yo incorporo mayor cantidad de mano de obra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Si yo mantengo fijo el nivel de capital, por ejemplo acá, con un capital aquí en X2, yo puedo graficar cómo se ve ahora, haciendo una proyección lateral desde este lado, cómo se ve desde acá. Déjame ver si lo logro representar con alguna flecha. Desde acá. Cómo se ve esta curva de producto. Esta curva azul que está acá es esta curva azul que está acá, ¿no? Y es como si yo de esa campana la proyectara parándome, como me indica la flecha naranja, y eso me generaría esta curva que yo estoy viendo acá. Esta es la campana que estamos viendo, ¿no? Entonces yo puedo evaluar una curva total de producto considerando cómo cambia ese producto cuando yo tengo una cierta cantidad de máquinas y lo que estoy haciendo es incorporar a personas. Y me voy a dar cuenta de que, bueno, que hay momentos en los que el incremento de la cantidad de personas, pues sí, me ayuda con el incremento de producto y luego eso se satura. Porque, bueno, si son 3 exprimidores, ¿no? Pues bueno, supongamos que yo llegue a 6 personas y que sea muy productivo porque, bueno, se van rotando, ¿no? Y el hecho de que las personas estén descansadas hace que genere más jugo. Pero si ya yo para 3 exprimidores contrato 30 personas, pues va a haber un momento en el que, como se dice aquí en México,
varias de esas personas van a estar picándose los ojos, ¿no? Porque no tienen con qué trabajar. En ese momento, pues la contratación de ese personal, evidentemente ya no está siendo productivo para la empresa. Eso es lo que nosotros podemos observar aquí, ¿no? Por ejemplo, acá ya veo que si sigo contratando más gente, ni siquiera voy a tener un mayor nivel de producción. Entonces es como para preguntarse. Por eso es que vale la pena también ver estas funciones en el corto plazo, porque me permiten entender y ver con más claridad qué sucede cuando hay cambios en los factores de producción. Ya de forma más independiente, ¿no? Justo por esto que les estaba contando ahora, es que se considera en general que tenemos rendimientos decrecientes. Esto es distinto a los rendimientos de escala, que son constantes, crecientes y decrecientes. Estos son los rendimientos de escala, es decir, cuando yo escalo el número de factores que pasa. Aquí no estoy en ese caso. Aquí lo que yo estoy diciendo es, estoy dejando fijo un factor de producción y estoy aumentando solo el otro factor de producción. Por eso es que es un concepto de corto plazo, porque yo no veo rendimientos decrecientes cuando cambio ambas cosas, sino simplemente cuando cambio una. Y es como una manera de decir que las cosas se agotan, ¿no? O sea, que todo tiene como un límite de explotación en tanto a su producción. Por ejemplo, la explotación de las máquinas que exprimen jugo, pues se agota en función del número de personas. Por más que yo, si tengo 3 exprimidores, contrato 6, muy buenos, 7 más o menos, 8 ya menos, 10, 11, 100, 500 personas para utilizar 3 exprimidores, ¿eso me va a llevar a algún lado? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que por más gente que yo vaya contratando, si no aumento el número de exprimidores, pues no voy a tener una mayor producción por unidad, por persona. Sino que al contrario, pues toda la producción se va a ir diluyendo y voy a tener rendimientos decrecientes. Como yo estoy dejando un factor fijo y el otro es el que estoy cambiando, son rendimientos decrecientes. En el otro caso, recuerden que no hicimos eso, sino que multiplicábamos al mismo nivel ambos factores. Aquí estábamos multiplicando ambos factores y viendo cómo cambiaba el producto. Aquí estamos dejando fijo un factor y aumentando el otro. Entonces, por eso es que el caso es distinto. Y estos se llaman rendimientos decrecientes. Para que no se confundan, ¿no? Este rendimiento decreciente también está muy vinculado a esto de la curva del producto marginal, ¿no? En economía, bueno, en general en muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, en economía, todo lo que hablemos que sea marginal está vinculado al incremento en una unidad de lo que sea. Entonces tenemos beneficios marginales, que es el beneficio por consumir, por ejemplo, una unidad adicional. ¿Cuánto beneficio eso me da? Y en este caso tenemos el producto marginal, que es el producto que yo obtengo por incrementar una unidad de algún factor de producción, bien sea capital o trabajo. De nuevo, supongamos que el capital está fijo, como se muestra en este ejemplo, y entonces de ahí pensemos en qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el aumento de esta unidad de trabajo sobre el producto? Y como ven, aquí claramente podemos ver que hay una parte donde yo comienzo a tener un mayor incremento de ese producto, es decir, cuando voy incrementando la cantidad de gente, se va incrementando el producto y llega a otra parte donde ya eso no se cumple. Y entonces cuando estoy de 10 a 3, yo incremento a 30, incremento la cantidad de personas, pero el producto marginal, el incremento en el producto va decayendo. Entonces, bueno, eso está muy vinculado con lo que estábamos hablando, pero realmente lo que más nos interesa ver es esta tasa, para que vean cómo la tasa, cómo la pendiente va cambiando, de tal manera que se va haciendo como cada vez más chiquita, ¿no? Aquí en esto de que la pendiente se va haciendo cada vez más chiquita, estas líneas, que ahora las voy a marcar en rosa, estas líneas de acá se van haciendo cada vez más chiquitas, eso es lo que está muy vinculado con los rendimientos decrecientes, ¿no? Yo voy incrementando, sí se va incrementando el producto marginal, pero el nivel de incremento cada vez es menor.
¿Por qué? Eso es lo que quiere decir lo de los rendimientos decrecientes. Así, de una forma muy sencilla. ¿Hay dudas hasta ahora? ¿No? No, no, profe. Ok, Bueno, muy bien. ahorita no. Ok. Una manera de representar todo esto es con la función Cobb-Douglas, que lo mencionamos también en la clase pasada o en la anterior, donde trabajamos con, que les decía yo, que me encantaría convencerles de que les amen las matemáticas todas las personas de acá. Pero bueno, como todavía no se puede eso, yo sé que es un trabajo difícil en el cual yo espero poder colaborar. Pues bueno, ahí todavía no es tan intuitivo verlo, pero si las matemáticas fuesen una cosa mucho más de día a día, de uso cotidiano, como deberían ser, pues sí pudiéramos observar cuáles son las relaciones que hay. Esta es una función exponencial, como ven, que está combinada con K, es la manera, viene del inglés, bueno, es la representación típica, mejor dicho. K va con capital, L es de labor, que va con trabajo, y A es bueno, el residuo, ¿no? También se toma esto como la eficiencia, como la productividad, como tiene varios nombres. Pero bueno, digamos que A es esto que de alguna forma da una calidad a esta combinación también de K y de L. En muchos casos la A se utiliza como una proxy a la tecnología, ¿no? Porque es lo que también nos hace entender esta vinculación entre el capital y el trabajo. Entonces, en muchas de estas formas que estamos viendo acá, de las isocuantas, por ejemplo, de estas formas que vemos en azul, estas tienen una función Cobb-Douglas detrás, y tanto es así que nosotros la podemos vincular con los rendimientos de escala, observando los exponentes que están alrededor de K y de L. Si la suma de los exponentes es 1, es una función constante. Si la suma de los exponentes de la función es mayor a 1, es una función creciente. Y si la suma de los exponentes es menor a 1, es una función decreciente. Entonces ahí tenemos pues tres posibilidades también de entender los rendimientos de escala, que de nuevo son distintos a los rendimientos decrecientes. ¿Hasta acá alguna duda? Profesor, ¿le podría Bueno. regresar la diapositiva Sí. anterior, por favor? Sí. Listo, gracias. Con gusto. Ok. Tenemos la función de costos. Esto, de momento, tal como nos decía Vladimir, pues, ok, yo he visto todo lo del producto, ok, pero esto cuánto me cuesta, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar? Pues, está bien, vamos a responder ahora esa pregunta trabajando la función de costo, que es una relación que muestra cuánto cuesta producir una cierta cantidad de producto. Y a través de la evaluación de esta función de costos, que está muy vinculada a lo que acabamos de ver, pues nosotros podemos tomar decisiones que ojalá sean las más eficientes. Esto pensando que yo siempre puedo tener distintas combinaciones de capital y trabajo que me den un nivel mayor, un nivel de producto igual, como vimos con las isocuantas. Y que, por tanto, si eso es así, pues yo puedo tomar decisiones sobre cómo voy a combinar ese capital y ese trabajo para obtener un producto que esté al menor costo posible. Y esto, pues claro que depende del tiempo disponible para ajustar los factores, pero el tiempo en economía, ¿eh? El tiempo de corto y largo plazo que les comentaba, no el tiempo de meses, años u horas, porque ese tiempo no existe aquí realmente. Lo que existe es la posibilidad de tomar una decisión o no. Y ahí yo podría pensar en relaciones de largo y de corto plazo, también en una forma muy similar a como nosotros trabajábamos los procesos de demanda cuando veíamos los cambios de presupuestos. Y esto en general es una propiedad de la economía neoclásica que hace que sea de verdad muy perfecta, muy precisa y muy coherente. Y es que de la misma manera que se expresan los procesos de demanda, se expresan o se configuran los procesos de oferta. Y entonces como ambos tienen unas características muy similares, son casi que espejo,
Eso hace que cuando yo los cruce tengan muchísima coherencia entre ellos. Y así como teníamos en el caso anterior una senda de expansión del ingreso, yo podría plantearme una senda de expansión del producto, tomando decisiones que están muy similares, o sea, configuradas de una manera muy similar a como se hace también con, con la demanda, ¿no? Y entonces, si yo tengo estas isocuantas que están acá, que ahora voy a marcar en rosa, ¿no? Estas son mis isocuantas. Yo puedo pensar en cuál es la relación de precios que hay entre capital y trabajo, justo haciendo precios relativos como vimos la otra vez. Y por supuesto, esas relaciones las voy a marcar acá en rojo. Y por supuesto que tal como hacíamos antes, siempre me voy a ir a los puntos óptimos, que ahora voy a marcar en verde, que están acá, donde yo, para una relación de precios, voy a intentar ver cuál es el máximo producto, eso me va a llevar a estos puntos tangenciales de acá. Y si yo uniera todos esos puntos en una línea naranja, tendría la curva de expansión del producto, o la senda de expansión del producto, que es esta. Funcionando de la misma manera en que funciona la demanda, de la misma manera. Esto incluso pensando exactamente en nuestras curvas de isocostos, donde yo estoy manteniendo fijo los precios, ¿no? En estas rectas rojas que estoy viendo acá. Y eso, por supuesto, que tiene una interacción directa con las decisiones que yo tomo para producir, para saber cuánto voy a combinar, porque yo podría hacer distintas combinaciones, pero voy a buscar las más eficientes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acá, en este caso, yo podría combinar, en este caso me refiero a este caso, yo podría combinar distintas formas para tener esta misma cantidad de producto, que es 100, ¿no? Yo podría hacerlo acá o podría hacerlo acá y esos 3 puntos son válidos. Pero como yo estoy buscando el mayor nivel de eficiencia, me lo voy a llevar hasta el límite donde yo puedo hacer un análisis de precio que me dé ese punto de productividad, ¿no? Combinando los dos factores. Y entonces por eso es que siempre escojo los que están aquí en la tangente. Eso es muy típico. Y es otra de las características para la toma de decisiones. Me voy siempre al máximo, de nuevo, por lo que sucede, porque yo estoy en una situación donde soy un individuo maximizador, completamente racional, etcétera, ¿no? Retomando los supuestos que veíamos antes. De ahí que sean tan importantes los supuestos, porque si yo no creyera en esos supuestos, la manera en que tomaría decisiones sería distinta y ya no las podría representar como se representan acá. De nuevo, ese espejo, lo que pasa en la demanda con lo que pasa en la oferta. Ok. En el largo plazo, ¿qué sucede? Que yo puedo variar siempre los dos factores y por tanto puedo ir viendo cómo la variación de esos factores me va dando distintas combinaciones de cantidades y de costos, ¿no? Porque todos estos factores, pues por supuesto que tienen el precio, que es lo que estábamos viendo y que lo representábamos acá con estas líneas. Y entonces yo a través del análisis de esto, de cómo va cambiando los costos totales en función de las cantidades, puedo graficar una función de costos de largo plazo. Esto en costos totales y cantidades totales, pero yo podría también hacer lo mismo considerándolo por unidad de producto. ¿Cuánto me cuesta producir cada producto? De tal manera que yo pudiera verlo, ¿no? Esto se repite. Ok. Eso en lo que también lo podría llevar, así como lo llevé antes, al largo plazo, como lo estábamos viendo acá, donde yo podía cambiar tanto la cantidad de capital como la cantidad de trabajo, yo podría representarlo también como en una situación de corto plazo, en la que yo voy a mantener fijo una cierta cantidad de trabajo, ¿no? Como acá. Yo voy a mantener fijo una cierta cantidad de trabajo. Y en ese caso, pues bueno, yo tengo que ver cuáles son las combinaciones que a mí más me convendrían considerando las curvas que me representan a los costos. Y esta intersección. Por eso es que yo, aunque tenga distintas isocuantas,
como estoy restringido por tener esta cantidad de capital fijo, las decisiones que voy a tomar no van a ser necesariamente las más óptimas, porque no tengo toda la libertad para combinar el capital y el trabajo como yo quisiera. El capital tiene que ser ese. Y si el capital tiene que ser ese, y yo lo voy a usar al máximo, entonces los puntos en los que yo voy a producir ya no van a poder ser estos puntos de encuentro tangenciales, sino el punto de cruce entre este nivel de capital, que son estos que están acá, y este nivel de trabajo. Eso pasa en el corto plazo, de nuevo, porque no puedo decidir sobre los dos factores, por tanto, tengo más restricciones, menos libertad, y con menos libertad tengo menos eficiencia. Es un poco la lógica que está detrás de las curvas de corto plazo, ¿no? Completas. Estas curvas nuevamente nosotros las podemos representar a través de las funciones de Cobb-Douglas, como estábamos viendo, y pues bueno, también dependiendo de si estoy en una situación de rendimientos crecientes, constantes, por ejemplo. Aquí está, alfa y beta, que son, esto viene de estas funciones, déjenme anotarla acá para que la tengamos como referencia, ¿no? La función Q de cantidad es igual a por K alfa y L beta. Esa era la función Cobb-Douglas, ¿no? La que acabo de escribir. Entonces, claro, habíamos dicho que si alfa y beta suman 1, estoy con rendimientos constantes. Si alfa y beta son mayor que 1, entonces estoy con rendimientos crecientes. Y si alfa y beta sumados son menor que 1, estoy con rendimientos decrecientes. Y eso se ve claramente también cuando nosotros la dibujamos, y esto tiene la función, la caracterización de Cobb-Douglas, que no es la única, pero sí es de las más utilizadas. Y una forma sencilla para darnos cuenta con esta función, en esta configuración, en qué caso estamos, es tomar una referencia con 45 grados, ¿no? Por ejemplo, acá, donde los rendimientos son constantes, tenemos 45 grados entre la capital y el trabajo, ¿no? Este ángulo es de 45. Acá, donde los rendimientos son crecientes, el ángulo es mayor a 45, y acá es menor a 45. Y eso nos sirve como una referencia, ¿no? Tomar el 45, que es lo que va justo en el medio, como una posibilidad para evaluarlo si la función es Cobb-Douglas, ¿no? Porque no todas las funciones de producción son Cobb-Douglas, pero la mayoría es que se utilizan así. En el corto plazo, nosotros podemos pensar también en costos fijos y en costos variables, bueno, también en el largo plazo, ¿no? Pero empecemos por el corto. Y estos lo que van a hacer es configurar, pues, distintas características de nuestro proceso de producción. Los costos fijos son esos que son fijos, que nunca se van a cambiar. El típico de ejemplo es con la renta, ¿no? Con lo que hay que pagar de alquiler, de renta, por el uso del espacio. Que así usted produzca 2 litros de jugo de naranja o 15 litros, va a seguir pagando la misma renta, ¿no? Por el uso de un lugar, por ejemplo. Y hay otros costos que sí son variables, como por ejemplo, la cantidad de naranjas que vas a utilizar, ¿no? Porque claro, si vas a producir 1 litro, pues capaz con 10 naranjas te vale, pero si vas a producir 80 litros, pues tienes que aumentar la cantidad de naranjas. Entonces la cantidad de naranjas, por ejemplo, cambia en función de la cantidad de producto, pero lo que tú pagas de renta no cambia en función de la cantidad de producto, porque es una parte fija. Entonces, bueno, yo puedo jugar con estos costos fijos y con estos costos variables, ¿no? Y lo puedo hacer de una forma total, o lo puedo hacer, como les había comentado, también de una forma unitaria. Entonces, la curva total de costos se ve más o menos así. Estos son los costos totales. Estos son los costos totales con la producción, y yo tengo una tendencia a graficar algo de este estilo, como vemos acá. Espérense por ir marcando, como vemos acá. Pero también puedo trabajar con costos por unidad. Bien sea por unidad adicional, cuando estoy trabajando con costos marginales,
o por unidad promedio cuando estoy trabajando con costos promedios. Y entonces eso me configura distintos tipos de curvas, porque aquí yo tengo costos totales. Ese es el total. ¿Cuánto pagué por los 800 litros de jugo de naranja? Bueno, pagué todo esto. 4 millones de pesos, no sé, lo que sea. Ahora, ¿cuánto pagué por cada litro de jugo de naranja? Pues bueno, divido los 800 en 4 millones. Ya no sé qué número dije, pero bueno. Divido la cantidad de producto entre todo lo que pagué para obtener el costo promedio. Y si analizo cuánto me salió cada litro adicional, entonces pues evalúo cuánto me costó producirlo y cuál es ese monto por cada unidad, y entonces ahí ya estoy en el caso del producto marginal. De nuevo, todo lo que sea marginal es cuánto me cuesta una unidad más, cuánto beneficio tengo de una unidad más. Cuánto producto hay de una unidad más. Entonces, el costo marginal está asociado a eso, a cada unidad de producto adicional. Así, yo puedo determinar 3 tipos de costos, ¿no? Bueno, un poco más. Pero pensemos. Uno son los costos totales promedios, que es decir, de tanto los costos fijos, lo que pagué de renta, como lo que pagué de naranjas, todo lo sumo, lo divido entre la cantidad de producto y eso me da el costo promedio total. Pero yo podría también considerar solo los costos fijos y tomar todo lo que pago de costos fijos y dividirlo entre la cantidad de producto. Si yo hago eso, tengo una curva de corto plazo, porque estamos en corto plazo, de costos fijos promedio. Y esa curva es esta que está acá en rosita, que voy a marcar ahora, es esta que está acá. Y tiene esa característica, tiende a decaer. ¿Por qué? Porque, digo, si yo produzco 1 litro y pago 100 pesos de renta, pues, ¿cuánto es el costo fijo por cada litro? 100. Pero, ¿qué pasa si yo produzco 2 litros y sigo pagando los 100 pesos de renta? Pues el costo de cada litro es 50. 100 entre 2. Y si produzco 4 litros, es 25. Y si produzco 100 litros, es 1 peso. Y si produzco 10.000 litros, es 0,0001 peso. Y así. Entonces, a medida que, con los costos fijos, a medida que yo voy aumentando la cantidad de producto, va disminuyendo el costo promedio, como se ve acá. Va disminuyendo, va cayendo. Esto es típico de los costos fijos promedios. Con los costos variables no pasa así, porque los costos variables acompañan a la misma cantidad de producto. Y entonces, normalmente, lo que vemos es una curva, déjame poner otro color, poner naranja. Una curva como esta, ¿no? Donde nosotros vemos que hay un momento en el que yo, incrementando la producción, tengo una caída de los costos, pero luego, justo porque tengo rendimientos decrecientes, pues hay otro momento donde incluso los costos comienzan a aumentar. Porque en caso tal, yo necesitaría pues hacer mayores inversiones distintas a las que están aquí en este corto plazo para poder generar una producción más eficiente. Como esto es así, pues la curva de costos promedios total, que combina a los costos variables con los costos fijos, porque eso hay que decirlo, no lo he dicho todavía, pero los costos totales, CT, son igual a los costos fijos, CF, más los costos variables, CV. Entonces, eso también cuando yo saco el promedio, pues sigue siendo, ¿no? Porque es el costo total sobre toda la producción, es igual al costo fijo sobre toda la producción, más el costo variable sobre toda la producción. Entonces, esta relación de suma se mantiene. Y gráficamente, ¿cómo se ve eso? ¿No? Pues depende. El costo variable tiene esta característica acá, naranja, y el costo fijo tiene esta característica rosa. Claro,
Y aquí, por eso es que la matemática nos es útil, porque si yo recuerdo la función del límite, que no sé si es claro para todo el mundo, cuando Q tiende a infinito de los costos fijos sobre la cantidad, sobre Q, ¿no? Sobre la cantidad de producto, ¿cuánto me da esto? ¿Quién resuelve ese límite? ¿Se acuerdan de mate? ¿No? ¿Cálculo? ¿Da cero? Determinado. Bueno, sí. No es indeterminado. El límite cuando Q tiende a infinito de No. CF sobre Q. No. ¿Quién más? ¿Quién se avienta? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. ¿Cuánto es? ¿No? A ver, a ver, a ver. La dedocracia. Vamos a estar ahora con Abigail Montes. ¿Estás ahí, Abigail? Hola, profesor, sí, Hola, intentando Abigail. resolverlo. Eso, Hola. dedocráticamente te tocó. Uy. Uy, ¿cómo se verá esto? ¿Sí? ¿Te Mm, acuerdas? ¿Sí viste cálculo, Abigail? No, es que no recuerdo que estudiaste, perdón. Y no en todas las sí, carreras. estudié economía y en la UAM y ya estuvimos retomándolo otra vez. Bueno, en mi caso, refrescando la memoria con el profesor Manuel Ah, buenísimo. Álvarez, pero ya ahorita de verlo estoy viendo cómo resolverlo. Bueno, miren, el cálculo es una cosa súper bonita y súper útil. Yo sé que nos ha metido un montón de miedo, pero sí vale la pena. Bueno, ya, no la voy a hacer más de emoción y entonces les voy a decir cuánto vale esto. Esto vale 0. El límite, como los costos fijos es una constante, ¿no? Que ya habíamos hablado que no cambian, el límite es 0. Entonces, en el infinito, allá a medida que esto va creciendo, pues los costos fijos variables van a ser 0. ¿Qué significa eso? Que si esto en el infinito va a ser 0, va a haber un momento en el que el costo total sea exactamente igual al costo variable. Y eso gráficamente, ¿cómo se ve? Voy a borrar todo esto, porque ya sé que está complicado. Esto gráficamente, ¿cómo se ve? Se ve porque, si se dan cuenta, la curva amarilla que estoy haciendo, que es la de costos promedios, cada vez más se acerca y se asemeja a la curva roja. Y fíjense que acá ya comienzan como a cerrarse mucho, ¿no? Y se hace cada vez más chiquito. Esto es porque la influencia de los costos fijos va disminuyendo en el tiempo y eso hace que las curvas se vayan asemejando cada vez más. Y pues bueno, esto es muy importante. Por tanto, como ustedes pueden ver, pues la buena parte, claro, al principio yo voy a tener un espacio donde sí es muy importante considerar los costos fijos, ¿no? Pero si la producción crece masivamente, pues va a suceder que yo me voy a ir a este otro espacio en el que ya los costos fijos no nos importan tanto. Lo que más nos va a pesar son los costos variables. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo seguimos viendo como funciones de largo plazo, pero yo, la verdad es que ahora, por como vamos encaminados, preferiría seguir tratándolos como de corto plazo, donde nosotros estamos viendo cada una de estas, lo que hacemos es, digo, estas son las curvas de costos totales, ¿no? Pero yo prefiero seguir viéndolas así, como ven, estas son las curvas de corto plazo que se representan acá, ¿no? Esta es una curva de corto plazo, esta es otra y esta es otra. Capaz voy a utilizar distintos colores. Aquí tengo una curva de corto plazo. Aquí tengo otra curva de corto plazo. Y aquí tengo
otra curva de corto plazo. ¿Qué pasa? En el largo plazo, recuerden que les había ya introducido esto de que en el largo plazo lo que vamos a tener es una serie de eventos sucesivos de corto plazo, ¿no? Y justo para construir las curvas de largo plazo, de costos medios, eso es lo que se hace. Yo hago una curva de corto plazo cuando el capital tiene un valor de 1. Una curva de corto plazo cuando tiene uno de 1.01, 1.02, 1.03, 1.04. Y así voy, ¿no? Y las voy poniendo, voy haciendo curvas de corto plazo chiquitas, cada uno con un mismo nivel, con un nivel un poquito aumentado, digamos, de capital o de cambio en la otra en la que estoy dejando fija. Y eso es lo que simula el largo plazo. En el largo plazo se simula como una serie de eventos sucesivos del corto plazo donde ya yo puedo tomar decisiones. Pero como puedo tomar decisiones, siempre voy a intentar tomar las decisiones más eficientes. En el caso de los costos, ¿cuáles son las decisiones más eficientes? ¿Qué es lo que uno siempre quiere con los costos? Pues ¿Reducirlos? reducirlos, mayor utilidad queremos. Claro. Y entonces todavía no hablamos de utilidad, pero con los costos nada más nos quedamos para decir que quiero reducirlos, quiero los menos. ¿Dónde veo yo los menos? En estas curvas. Justo en el vértice, ¿no? De la función. O algo, bueno, si queremos verla como parábolas. Exacto. En las partes de abajo, en general. Pero sí, casi siempre, no siempre están necesariamente en el, o sea, está en el mínimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si, como tú dices, si lo vemos como parábolas, sí, pero si no es una parábola, no necesariamente tienen la misma, ¿no? Pero bueno, está bien, digamos que sí. Y por tanto, la curva de costos medios en el largo plazo siempre van a ser las partes más de abajo que yo tengo en estos eventos sucesivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque como yo tengo la posibilidad de decidir, no tengo ningún incentivo para decidir acá. ¿Por qué voy a decir sobre costos más altos cuando yo podría variar la cantidad de capital para quedarme siempre con los costos más bajos, como los que estoy viendo acá? Eso es lo más eficiente. Entonces, las curvas de largo plazo en general se construyen tomando distintos escenarios de corto plazo y yendo hacia los mínimos, hacia las partes más bajas, de tal manera que yo pueda decidir siempre cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo. Entonces, como ven, realmente el largo plazo no se construye de tiempo, se construye de posibilidades de decisión. ¿Okay? Aquí volvemos a tener el mismo ejemplo, donde ahora ya no nada más tengo los costos medios, sino que tengo todas las gráficas, y nuevamente yo vuelvo a observar cómo mi curva de costos medios en el largo plazo está configurada por distintas curvas de corto plazo, que las van haciendo. Ahí está. Bueno, sí lo logré, porque justo era lo que quería, que pudiéramos llegar hoy con todo listo a las 6 de la tarde, de tal manera que pudiéramos mañana tener otro pequeño espacio para compartir el resto, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen aquí alguna duda? Yo igual, este es el video que les voy a subir para que mañana tengamos una hora más para ver cualquier duda, cualquier tipo de aclaración. Por eso hoy fui un poco más rápido, para darles un poco más de tiempo y que mañana lo pudiéramos discutir nuevamente. Pero tampoco les quería tomar mucho. De momento, ¿hay alguna duda? ¿Algo que les gustaría preguntar? No, profe, yo creo que hasta que, bueno, no se haya pensado, hagamos quizás algún ejercicio de esto para que como quede un poquito más claro, ¿no? O no sé. A mí me gustaría, la verdad es que para el propedéutico, bueno, en general, ya vamos a ver, las clases van a ser bien divertidas, ¿eh? Son bien complejas las clases de microeconomía, no son esto, ¿eh?
trabajamos con modelos de simulación, con procesos estocásticos, en fin, es mucho más complejo. Pero yo soy muy partidario de que empecemos con los conceptos y entendamos bien los conceptos y lo hablemos en lenguaje matemático, pero de conceptos, más que sacar numeritos, ¿no? Porque los numeritos a veces pues, son muy mecánicos, pero no me hablan tanto de qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y entonces, bueno, ahí yo creo que hay como cambios, ¿no? Pero lo que más me interesa del propedéutico en general son los conceptos, que las cosas pues nos queden claras y que las podamos discutir. Por eso yo lo que les planteo es que el día de mañana pues puedan traer sus dudas, si quieren, no solamente de lo que hemos visto hasta hoy, también de lo que, perdón, no de lo que vimos hoy, sino lo que hemos visto hasta hoy, incorporando también lo de las clases pasadas, y que tengamos una suerte de sesión de repaso para que puedan tener dudas y tal, ¿no? De manera que este tiempo pues nos sirva para eso. Se los quería proponer. Lilia. Profe, yo sí tengo una duda Ujú, de lo que vimos ahorita. ujú. No me quedó claro cuál es la diferencia entre las curvas de costos a corto plazo y las curvas de costos en el largo plazo. Ahí yo tengo un problema. Ujú. No, no te preocupes. Mira, el asunto es que, de nuevo, en economía neoclásica todo es como muy coherente, Lilia, muy, muy coherente. Entonces, algo que nos ayuda a entender bien esta relación entre corto y largo plazo es pensar en que esto siempre tiene este nivel de coherencia, pero perfecto. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando se construyen las curvas de largo plazo, lo que dice es de la lógica más sencilla. Un largo plazo es el consecutivo de cortos plazos. Entonces, aquí, por ejemplo, para generar esta curva de largo plazo aquí vista, ¿qué hago? Pues considero tres casos. Un caso donde tengo una curva de corto plazo en la que solo puedo variar el trabajo y el capital está fijo en 5 unidades. Tengo otra curva de corto plazo donde puedo variar el trabajo, pero el capital está fijo en 10 unidades. Y tengo una tercera curva de corto plazo donde puedo variar el trabajo, pero el capital está fijo en 15 unidades. Y entonces, supongamos que son solo estos tres. Claro, yo podría tener más intermedios, ¿no? Donde no son 5, sino son 6, 6.5, 6.6, 6.66661, en fin, ¿no? Yo podría tener más chiquitas. Pero bueno, para el ejemplo y para verlo, se toman 5, 10 y 15. Pero hay más que aquí no están graficadas, pero sí podrían darse. Entonces, de nuevo, compremos este ejemplo, pensemos en que tenemos tres casos y que con esos tres casos vamos a decidir la curva de costos medios en el largo plazo. Pues como es el consecutivo de cachitos de corto plazo, la decisión es la que más me conviene. En general, ¿qué es lo que más me conviene con los costos? Siempre es tenerlos lo más bajo posible. Y lo más bajo posible en una gráfica se representan como sus puntos mínimos, ¿no? Los puntos que están más hacia abajo. Por eso es que, aunque yo grafique tres curvas de corto plazo, una curva verde, una curva roja y una curva rosa, en el corto plazo son esos. Pero cuando yo quiero mi curva naranja, que me hable de el largo plazo, yo no tengo por qué tomar todas las partes de las curvas de corto plazo, sino las que más me convienen. Y las que más me convienen son las que están más abajito. Y las que están más abajito son estas que se ven aquí. Entonces, como ves, la curva de largo plazo son, la curva naranja está compuesta por tres cachitos, ¿no? Un primer cachito que es esta, que es la de 5 unidades de capital, y es la parte más baja de unidades de capital. Si te fijas acá, vemos que aquí hay la combinación de la roja con la naranja, ¿no? Luego, en este otro cachito, entre A y B, yo tengo las curvas más bajas, pero de 10 unidades de capital. Aquí ves que está la combinación entre naranja y verde.
Y después de B, yo tengo la curva más baja, pero entre las que tengan 15 unidades de capital. Porque aquí tengo la combinación entre rosa y naranja. Entonces, esto me sirve para ejemplificar cómo en general yo las construyo. Si yo tuviese otra curva, ¿no? Otra curva de 6 unidades de capital, ¿no? Muy probablemente sería algo como esta negra que voy a hacer acá ahora. Y entonces la curva de corto plazo pues tendría que ajustarse a esto y luego continuar. ¿Sí? Y entonces yo tendría aquí otra donde entre, esta la vamos a llamar A', entre A y A', yo tengo la curva de 6 unidades de capital. Entonces, la coherencia del marco de análisis, perdón, lo que me lleva es a identificar cómo este proceso, que se repite exactamente igual, me lleva a tomar las mejores decisiones en función de lo que yo decidí, que es, si soy un elemento maximizador, pues de ganancias, de beneficios. Por tanto, la lógica que plantea esto es que el ser un maximizador de beneficios es ser un minimizador de costos, ¿no? El ejemplo típico que yo uso para esto es que hay dos formas de estar bien. Una es estar más mejor y otra es estar menos peor, ¿no? Pero ambas formas son válidas para maximizar. Estar menos peor o estar más mejor. Estoy diciendo aquí una cantidad de pleonasmos, pero bueno, ustedes me aguantan. Es solo para explicar. ¿Un poquito mejor, Lilia? ¿La logré o no? ¿No? Sí, mejor. Ok. Igual, bueno, miren, sirve todo este tiempo para que puedan repasar. También, como ayer comentaron ustedes, yo no bajo nunca las clases de ninguna de estas sesiones y este es el mismo contenido del propedéutico anterior. Entonces también pueden revisarlo porque uno explica las cosas distintas también en función de la interacción que hay con los grupos. Entonces hay varias versiones de esto que pueden ver. Yo siempre hablando. Y también hay fuera, ¿no? Que les puede ayudar. Pero sí me gustaría que mañana, en función de la flexibilidad que ustedes también tuvieron ayer y que les agradezco tanto, pudiéramos tener al menos una hora de repaso para que puedan venir con todas sus dudas, no únicamente de esto, y que, bueno, hiciéramos un primer corte y después continuáramos, ¿sí? Capaz eso es una cosa que podríamos implementar, ahora que lo pienso, que no he hecho antes, y es dejar siempre una parte de las clases del jueves para resolver dudas generales de lo que sea. Y así, pues, también les voy acompañando a ustedes en su estudio para el examen. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, ¿Un comentario? Sí, Vladimir. Nomás de rápido, igual es que se me olvide. Si nos podría compartir, bueno, la van a revisar en Google, el libro que nos había comentado, el de No lo subí a pero noche. el de la versión en español, porque yo lo busqué y no lo he encontrado, la verdad. Ok, sí, ahorita ya mismo lo subo. Ahorita lo voy a subir. Vamos a ver. Espero que ustedes lo tengan también. Ok, ¿qué otra cosa nos hace falta? Porque esto lo estoy haciendo mientras les escucho. Les voy a subir acá. Uy, está pesadito, ¿eh? Voy a tardar un poquito. Le voy a subir este también. Bueno, está subiendo uno de los libros y está el otro también. Yo sé que el inglés es necio, pero sí vale la pena también trabajar en inglés, ¿eh? Porque es que la mayoría de las cosas en la maestría van en inglés. Alejandra. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Me llama la atención que, bueno, yo en cursos anteriores había trabajado con Dornbush y con Mankiw. ¿Qué opinión tiene respecto? Digo, le pregunto porque no veo la bibliografía aquí, pero ¿qué opinión tiene respecto de sus libros? Están bien, la verdad es que lo que estamos trabajando ahora es de verdad bastante estándar, ¿no?
Yo en parte traigo el Schotter porque es distinto, porque no es de los más comunes y porque tiene una visión un poco más institucional, ¿no? Como a mí la economía neoclásica no me gusta, y eso ya es un asunto más personal y tengo muchas críticas, en fin, ¿no? También de trabajo. No soy tan partidario de los libros más clásicos de economía. Por eso es que este no lo habían visto, ¿verdad? No, bueno, yo no. Ya sé, ya sé. Es rarito. Pero bueno, pero ahí está, yo lo uso como guía, pero lo que estamos discutiendo acá también está en los otros libros y no es nada distinto. Lo explican de otra manera. Y sí tienen algo que yo considero que son posiciones ideológicas más fuertes, que este libro relaja. Entonces, bueno, por eso lo prefiero. Pero en términos del contenido, de lo que hay, son buenos, explican bastante bien, es la misma cosa que estamos viendo aquí y no es una mala guía. Los puedes utilizar. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Ok, déjeme ver si puedo subir uno más. Sí. Le voy a subir este. No. Ok, ahora voy a subir este, que creo que es un poquito más ligero. Ok. Listo. Ya están puestos los libros que faltaban. Lo quise hacer ahora para que no pasara lo mismo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran comentar? De verdad les quiero escuchar. Pues a mi parecer todo ha sido, bueno, ha sido usted muy claro respecto a lo que ha enseñado y como lo dijo usted, está partiendo de la, se podría llamar teoría para pasar a la práctica. Entonces yo digo que va muy bien, no sé los demás compañeros. Está bien, igual eso no, digo, está bien, yo lo agradezco, Brian, pero no implica que no hayan dudas y si las hay no hay ningún problema. Yo no tengo problema en repetir y volver a estar y acompañarles porque de verdad que es lo que sí me gustaría mucho. Miren, si quieren, pues podemos continuar también la clase el día de mañana. Pueden también revisar, repasar con mucha honestidad cuáles son las dudas que tienen y con mucho gusto pues ahí estaremos, ¿no? Y quienes tengan un poco de curiosidad de cómo son las clases de micro, pues también las pueden ver porque están ahí puestas, ¿no? En el canal de YouTube. Yo no las bajo, justo para que incluso estudiantes que ya han pasado por los cursos puedan volver y puedan tener una referencia. Y como YouTube no me cobra, pues... Y si me cobraras también las dejaría, honestamente. ¿Más dudas? ¿Más comentarios? No, de mi parte no, profe, muchas gracias.